Mario Núñez es el director de elecciones de la Junta Central Electoral y a tan pocos días de los comicios del 5 de julio es una figura de primer orden en el país. Con él vamos a conversar los siguientes minutos, a echar una mirada a cómo marcha el proceso de cara a las elecciones y además explicaciones muy puntuales sobre el uso de las boletas que se van a emplear en esas elecciones presidenciales, pero que además son senatoriales y para diputados. Buenos días, Mario Núñez. Muy buenos días, muchísimas gracias. La Junta Central Electoral siempre agradece esta oportunidad, este espacio para interactuar con la ciudadanía y con ustedes sobre cómo marcha el proceso electoral a 19 días de las elecciones. Bueno, podríamos comenzar revisando la cronología, cómo van los planes, los plazos sobre todo, y si es posible, en el informe OEA habían creo que 21 puntos o más bien correcciones. ¿Cómo va la cronología y esas correcciones se hicieron? ¿Cómo ha quedado todo después de esas sugerencias, correcciones del equipo técnico de la OEA? ¿Dónde estamos parados? Muy bien, la Junta Central se dio un cronograma que procura, porque no solo procuraba en aquel momento, sino que procura la organización de las elecciones en un tiempo preciso, cumpliendo los plazos que establece la ley. Y de hecho, nosotros hemos ido agotando fase por fase las diferentes expectativas que nosotros mismos teníamos sobre el proceso. Por ejemplo, en lo que respecta a la organización del proceso electoral en el exterior, nosotros nos dimos un cronograma de trabajo que ya hemos ido cumpliendo de manera muy efectiva. Y en términos locales, lo mismo. Ya la impresión de las boletas electorales que vamos a estar utilizando en los colegios están avanzadas en un porcentaje muy alto. Decir que las del exterior están todas listas. Las boletas, más de 690,000 boletas del exterior están listas ya en nuestros almacenes y a partir del día de hoy empezamos con el proceso de empaquetamiento para lograr esta logística electoral del exterior en el próximo fin de semana. Las boletas presidenciales todas están impresas, las boletas del nivel senatorial por igual, y en el caso de las boletas de las diputaciones, que comprenden unas 45 demarcaciones, ya nosotros tenemos 27 demarcaciones listas, completamente listas, 3 de ellas están en proceso, y el resto, las últimas boletas, estamos hablando de 15 formatos, serán impresas entre esta semana y empacadas ya a partir de la próxima para nosotros completar nuestra logística. Es decir, en términos generales, lo que compete a la Junta Central Electoral como órgano rector va avanzado conforme lo planificado. Llega una segunda fase dentro de esta ruta crítica que comprende una ejecución directa de las juntas electorales. Por ejemplo, el tema de la capacitación al personal que integrará los colegios electorales. Estamos hablando de 16,001 colegios electorales en 4,168 recintos a nivel nacional. Ese personal, estamos hablando de unas 80,005 personas, están siendo entrenadas en este momento. Estamos confirmando la participación de aquellos que ya fueron a las elecciones de marzo y que están disponibles, están en condiciones de trabajar el próximo 5 de julio. La respuesta de la ciudadanía, de estos miembros de colegio que ya participaron, ha sido altamente positiva. Nosotros tenemos una anécdota interesante de 2 personas, ayer 2 adultos mayores, que se presentaron a los talleres de capacitación que se están impartiendo en el Distrito Nacional y manifestaron su deseo y su voluntad de formar parte de los colegios electorales. Estamos hablando de personas que sobrepasan los 60 años de edad, 70 años ya casi, y dijeron que sí al proceso electoral. Y eso es una manifestación, una voluntad manifiesta del ciudadano de querer contribuir con el proceso democrático.
Esas tareas de capacitación se están ejecutando en cada municipio del país. Ya nosotros contamos con un número importante de personas capacitadas y en la medida que se integren todas las juntas electorales en este proceso, pues tendremos un personal calificado y con la información precisa de cara al proceso electoral del 5 de julio. Señalar también que los procesos logísticos para la distribución del material electoral se iniciará, como mencionamos, el próximo fin de semana para el caso de los 1.099 colegios electorales que vamos a abrir en el exterior, en 277 recintos. Y esas valijas van a ser producidas, como decía, este fin de semana, se entregan a una empresa transportista, un courier privado, que pondrá estas valijas en su destino en un periodo de tiempo de unos 4 días como muy tarde. Es decir, las valijas del exterior, en el caso de Europa, llegarían a más tardar 4 días después de ser entregada al transportista. En términos de cronograma, en términos de calendario, estas valijas deben estar el 30 de junio, a más tardar el 30 de junio, en cada punto del país, en cada una de nuestras oficinas. Sin embargo, la planificación que nosotros tenemos prevista apunta a que ya el día 25 estarán en el punto más lejano. La logística entonces, la logística electoral para la República Dominicana, para nuestros colegios aquí en el Distrito Nacional y los 157 municipios, estará prevista ejecutarse a partir del día 21 de junio y efectivamente en unos 8 días, es decir, a más tardar el día 29 de junio, nosotros tendremos todo el material electoral en los municipios para luego ser entregados a presidentes y secretarios. Mario, te voy a hacer 3 preguntas. No porque al por mayor sale más barato, sino para dedicar tiempo a el conocer la boleta y el uso de la boleta. Número 1, el clonado de los escáneres. Cuando se habla de clonado, inmediatamente la gente se pone medio esquiva. 2, ¿por qué no se atendió la petición de la oposición, en particular del PRM, de tener el horario de votación, de que haya una fila especial dentro del protocolo para los adultos mayores? Y 3, en los lugares del exterior que no se pueda votar, ¿qué opción ustedes le presentan? Muy bien. Respecto del clonado, y ahí conectamos un poco con la pregunta que nos hizo el señor McKinney al principio, las recomendaciones técnicas de la OEA. Por favor. Nosotros hemos acogido todas las recomendaciones que hizo el cuerpo técnico de la Organización de Estados Americanos, puesto que al auditarnos y emitir un resultado sobre el pasado proceso de febrero, nosotros de manera inmediata hicimos los ajustes técnicos para cumplir con esas recomendaciones. Tanto fue así que en las pasadas elecciones de marzo no se registró ningún inconveniente técnico, puesto que ya nosotros habíamos tomado los correctivos de manera, o sea, pudimos hacer un análisis interno de cuáles fueron esos aspectos en los que fallamos en febrero y pudimos robustecerlos para el mes de marzo. El informe de la OEA llegó casi concomitantemente con el proceso y sí se tomaron esas recomendaciones, porque de hecho debemos señalar que tanto OEA, UNIOR y AIFES se han mantenido de manera permanente dándonos asesoría y dándonos seguimiento en nuestro accionar diario. Respecto de ese clonado, el clonado es precisamente poner en condiciones a los equipos de tener la misma información. En este caso, el software con el cual funcionan dichos equipos. Los escáneres son sometidos a la incorporación en su sistema operativo de un software que va a procesar el escaneo de las relaciones de votación y a transmitir esos resultados. Es importante destacar que estos equipos, estos escáneres, no procesan información en términos de hacer una valoración de lo que está escrito ahí, no. El escáner lo único que hace es tomar una imagen de los resultados y transmitirlo de manera inmediata al servidor de la Junta Central Electoral y de manera simultánea a los servidores de los partidos políticos y de los medios de comunicación que están en condiciones de recibir toda esta carga de información, porque estamos hablando de volumen de información en términos informáticos. Entonces, todos
todos recibimos la misma información al mismo tiempo. Ese es el rol que juega el equipo técnico, el escáner. Ese es su desempeño está dirigido a eso. Tomar una fotografía de los resultados y transmitirlo de manera inmediata hacia los servidores, tanto de la Junta, de los partidos, como de los medios de comunicación, a los fines de que todos podamos disponer de la misma información. Ya ese proceso inició, está muy avanzado, está casi culminando, y luego del proceso de clonado de ese software, viene lo que se conoce como la personalización del equipo ya en el recinto. O sea, una vez el técnico va a operar el equipo, va a ponerlo en funcionamiento, se configura con los colegios electorales de ese recinto donde está ubicado. Este proceso, es importante señalar, que está siendo observado por los partidos políticos, quienes tienen representantes en el almacén donde se están clonando los equipos. Los procesos electorales de la Junta Central Electoral son altamente supervisados y fiscalizados por los partidos políticos. Y en ese sentido, todo el proceso de clonado contó con la presencia de ellos. Y más aún, la presencia de veedores de esos mismos partidos políticos. Es decir, en nuestros almacenes nosotros tenemos una doble presencia de partidos, tanto como delegados oficialmente acreditados y aquellos que son veedores de esos partidos políticos que también están oficialmente acreditados y tienen presencia permanente en nuestros almacenes. Respecto de la segunda inquietud, lo relativo al horario de votación, fíjense, la Junta Central Electoral lo que ha hecho es dar cumplimiento a la ley en términos de ratificar que la votación se producirá de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Así lo prevé la ley. Y en este caso, como en las elecciones anteriores, la Junta Central Electoral dispone de 3 módulos, de 3 casetas o podium por cada colegio electoral. Si nosotros imaginamos un escenario donde los 600 electores que están inscritos en un colegio, ese es el tope más alto de electores que puede tener un colegio electoral, 600. Si nosotros imaginásemos que los 600 acuden a una fila el día de las elecciones y están todos ahí, de manera simultánea podrían votar 3 electores a la vez, porque tendremos 3 casetas, una para cada elector. Eso reduciría ese grupo de 600 a 3 grupos de 200, lo que entonces nos garantiza a nosotros que en esos 600 minutos que tenemos disponibles para la votación se podrían dividir perfectamente en 3 podios que tendrá cada colegio electoral. Eso sin contar que por cada proceso, y ustedes lo saben bien, los estudiosos de los procesos electorales saben que hay una media de abstención de un 30% en los procesos presidenciales. Nosotros como Junta no estamos incluyendo en nuestros análisis esa abstención. Nosotros estamos pensando en que el 100% de los electores de cada colegio irá a votar. Y en esa medida, al tener disponibles 3 casetas o 3 podium, entendemos que el tiempo está garantizado en los colegios electorales. Sí hacemos un llamado a la ciudadanía a que comprenda que estos 600 minutos que están disponibles en el proceso de votación, debemos aprovecharlo de la mejor manera, tratando de acudir al recinto, a su colegio, en horas tempranas, porque hemos podido detectar que en las elecciones se dan 2 picos. Podremos tener recintos excepcionales y colegios excepcionales, pero regularmente hay 2 picos. Uno que se produce en horas de la mañana, entre 7, 9 o 10 de la mañana, y otro pico que se produce a las 3 de la tarde, donde hay más afluencia. Sin embargo, al mediodía, entre las 12:30, las 12, 12:30 de la tarde y las 3, se produce un ausentismo de electores en los colegios. Entonces nosotros llamamos, la Junta Central Electoral hace un llamado a la población a que esas horas que tradicionalmente quedan desiertas en los colegios electorales porque la gente no acude a votar, que sean aprovechadas para que a las 5 de la tarde ya todos los electores hayan votado. Porque hay una disposición de la Junta Central Electoral que establece
que a las 5 de la tarde, como lo señala la ley, se cierran las votaciones. Y si hubiesen personas en fila a esa hora, es decir, a las 5, solo podrán votar hasta las 5:30. Se recogerán las cédulas de esas personas que están en fila a las 5, y ojo con esto, no es que pueden llegar a las 5 y les permitirán votar, no. Son aquellos que a las 5 de la tarde están en la fila esperando para votar. A esas personas se identificará y tendrán que votar en un lapso de 30 minutos. El que no lo haya hecho en esos 30 minutos, entonces lamentablemente no podrá ejercer el voto. ¿Y por qué la Junta es muy enfática en esto? Hay dos razones fundamentales. Primero, el distanciamiento social obligatorio que debemos guardar por la lamentable situación de salud que vivimos en el mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo, precisamente, que al tener 4 escrutinios en el colegio electoral, en la medida que nosotros extendemos el horario de votación hacia la noche, en esa medida también estamos nosotros creando una situación compleja para el conocimiento del escrutinio. Como veremos ahora en la explicación de las boletas, cada colegio electoral tendrá que computar cuatro niveles de elección, y para ello se requiere de tiempo, y para ello se requiere que nosotros podamos disponer de un espacio en el cual estos escrutinios se realicen de una manera holgada y se realicen sobre todo de una manera exacta, precisa, sin errores. Por ello nosotros llamamos a la reflexión, por eso nosotros apelamos al consenso con los partidos políticos a los fines de que se entiendan estas dos vertientes que no teníamos en el proceso anterior. El proceso de marzo implicaba solamente la lectura de una boleta municipal. Aquí en este proceso vamos a tener la boleta presidencial, la boleta senatorial y la boleta de diputaciones. Pero esta boleta de diputaciones tiene un cuarto escrutinio, que es el del voto preferencial. Eso requiere de tiempo, eso requiere de que la nocturnidad no nos sorprenda haciendo el escrutinio de los votos, y por ello el llamado a entender la situación en la que nos encontramos. El tercer elemento que guarda relación con el voto en el exterior y en los lugares donde no estaremos votando, justamente el pasado viernes se completó la nómina, la lista de los recintos en el exterior donde podremos votar, confirmándose las ciudades donde tendremos este voto. Y vamos a tener un escenario muy parecido, casi idéntico al escenario del 2016. Sin embargo, hay ciudades, hay países en los cuales hay restricciones sanitarias que impiden la realización de las elecciones en ellos. Por ejemplo, por citar un ejemplo, tenemos Canadá. Canadá ha dispuesto que no va a haber votación de ningún país allá en ese país, en Canadá, y por tanto los electores empadronados en ese país van a votar en la ciudad de Albany, Nueva York. Tendrán que desplazarse hacia Albany, ejercer el sufragio en esa ciudad, porque Canadá pertenece a la circunscripción 1 y el país que le queda más, el estado que le queda más próximo es el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Esos electores se agruparon dentro de los votantes de Nueva York para que puedan ejercer el sufragio. En el cono sur tenemos una situación con Chile. En Chile nosotros tenemos una cantidad importante de empadronados. Sin embargo, este país hermano ha establecido que no habrá voto en el exterior para el caso de los dominicanos por asunto de la pandemia. En el caso de Chile quisimos asociar, o sea, agrupar esos electores en Argentina, donde sí se podrá votar. Sin embargo, por efecto del cierre de la frontera, no se va a poder establecer esa votación en Argentina para el caso de los que residen en Chile, y estos dominicanos empadronados en Chile tendrán que votar en Panamá, donde fueron agrupados. Y usted preguntará que ¿por qué en Panamá? Porque Panamá es la Oficina Coordinadora de Logística en el Exterior, UOCLE, por sus siglas, en la cual están
agrupadas esos diferentes países y ciudades, tanto de Centroamérica como de Suramérica. Panamá los concentra a todos. Y por ejemplo, los electores que tenemos empadronados en México, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, habrán de desplazarse hacia Panamá a votar. Pasa igual con aquellos que se empadronaron en Ecuador, por ejemplo. Tendrán que ir a votar a Panamá, porque es la OCLE que los concentra a todos. Caso también, bueno, en Washington tenemos el caso de la ciudad, del estado, en el cual no se ha autorizado el voto. Sin embargo, tenemos la opción de, estamos en Maryland, en Virginia, tenemos las Carolinas también, donde vamos a abrir recintos, es decir, un escenario muy parecido al 2016. Yéndonos a Europa, nosotros estábamos a la expectativa con las autoridades españolas, ya se ha autorizado el voto en España, estamos trabajando también con los permisos de Milano, en Holanda y en Suiza ya tenemos la posibilidad de votar, e incluso Alemania también recibimos autorización para abrir colegios electorales en Alemania y lo vamos a tener en la embajada. Y hemos podido avanzar en términos de las localidades donde vamos a tener el voto. ¿Cuál ha sido el elemento común entre todos estos países? La garantía de que la República Dominicana dispondrá de un protocolo sanitario para preservar la salud de los votantes. Al efecto, la Junta Central Electoral dirigió oficialmente este protocolo sanitario hacia cada uno de esos países. Hemos recibido la respuesta de aceptación del protocolo, porque en términos generales se ajusta a las disposiciones sanitarias de todos estos países, y lo que sí se ha pedido es la garantía de que tanto los electores, los votantes, como los miembros y delegados ante los colegios electorales estén debidamente provistos de mascarillas, de gel antibacterial, incluso tenemos guantes de látex desechables para el uso de estos colegios electorales a los fines de garantizar la no propagación del virus. Director Núñez, tiene que excusarnos, vamos a una pausa. Cuando retornemos hay cosas demasiado importantes que hay que tocar. Usted trajo una sabana ahí grandísima, además de las otras que no entendimos mucho y hay que dar una explicación de... Continuamos en Enfoque Matinal conversando con el director de elecciones de la Junta Central Electoral, don Mario Núñez. Don Mario, nos quedamos en la parte del trauma de la suspensión y lo que esto supone. Esto generó un nivel de desconfianza, una mayor exigencia de seguridades. Por ejemplo, una cosa muy criticada y que recordó el candidato Fernández fue aquello de que se mantuvieron abiertas las mesas después de las 12, 1 de la madrugada. ¿Se han tomado las medidas para aumentar la confianza del electorado hacia la Junta, sobre todo, y uno lo dice con experiencia porque vimos en más de una ocasión un proceso presentado aquí en CDN, en Enfoque Matinal, de votación, que uno lo veía tan convincente, tan simple, tan sencillo, pero a la hora de la verdad ocurrió lo que ocurrió? Medidas tomadas, por favor. Vamos a hablar de eso. Muy bien, ciertamente para todos, tanto para la ciudadanía en primer término, para los partidos políticos y los candidatos, y para nosotros como Junta Central Electoral, febrero fue una situación muy traumática, para todos, repito. Sin embargo, todos, porque fue una colaboración conjunta, todos pudimos reivindicarnos, pudimos superarnos a nosotros mismos y tuvimos una elección exitosa en el mes de marzo. Tan exitosa fue esa elección de marzo, esa elección municipal de marzo, que las autoridades que resultaron electas en dicho proceso tomaron posesión el 24 de abril como lo ordena la Constitución. Es decir, que ese trauma de febrero que quedará en la conciencia de todos los que
votamos, los que defienden alguna posición política o los que desde la Junta realizamos un trabajo en la administración electoral, todos quedamos sentidos con esa falla. Sin embargo, todos nos reivindicamos en marzo. Y justamente las medidas que se tomaron en las elecciones de marzo son las mismas que la Junta Central Electoral está ratificando para el proceso de julio. Idéntico. Lo primero es el uso de boletas impresas en todo el país y en el exterior. Eliminamos ya los equipos de votación los equipos automatizados para votación. Quedaron erradicados del proceso tanto en marzo como ahora en julio. El uso de los escáneres. En marzo tuvieron un rendimiento efectivo, un óptimo rendimiento, y la Junta Central Electoral por eso ha ratificado el uso de la misma tecnología que fue implementada en marzo, mantenerla y robustecerla, sobre todo robustecerla para las elecciones de julio. Un aspecto importantísimo que usted acaba de traer a colación es aquella situación que se generó en las primarias, en la cual tuvimos algunos recintos electorales cuya votación se extendió más allá de la hora prevista y tuvimos, sí hay que admitirlo, recintos y mesas de votación que estuvieron abiertos hasta altas horas de la noche. Precisamente, por efecto de esa lamentable situación que se produjo en las primarias, la Junta fue enfática en señalar que en el mes de marzo, en las elecciones de marzo, las votaciones serían hasta las 5 de la tarde como lo pauta la ley. Y justamente atendiendo y apelando a esa situación, a esa situación que nos llevó a una reflexión interna, es que la Junta ha ratificado que las votaciones se cumplirán hasta las 5 de la tarde como lo señala la ley, y en el caso excepcional en que a las 5 todavía hubiesen electores en fila, permitir que esa votación sea hasta las 5:30. En resumen, podemos señalar que la Junta Central Electoral ha acogido las sugerencias que han hecho los partidos políticos, las instituciones y organismos internacionales que han dado apoyo tanto en asesoría como con la presencia de técnicos en la Junta Central Electoral para garantizar al electorado un proceso electoral, un proceso eleccionario que garantice las libertades y que garantice sobre todo la integridad del voto. Es lo más importante. Por ello nosotros reiteramos que estas medidas, aun cuando pueden aparentar pueden aparentar muy rígidas, debemos reconocer que obedecen a lo que dice la ley y sobre todo se sustentan en experiencias anteriores que fueron muy desagradables también para todos. Mario, el asunto de las múltiples boletas que se van a emplear, tú dices 3, pero realmente hay una serie de combinaciones que podrían llevar al elector a confundirse. Por ejemplo, con la boleta senatorial se estarán escogiendo los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano. Con la boleta de diputaciones se estarán escogiendo los diputados nacionales por acumulación de votos. Así es. Los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior serán escogidos de listas cerradas y bloqueadas. Vamos a ver cómo en detalle podemos explicar, tal vez comenzando con el nivel presidencial, que me imagino será el más práctico, estas múltiples opciones que tendrá el elector. Muy bien. Nosotros vamos a disponer para cada colegio electoral, y aquí hay que distinguir entre el exterior y lo local, vamos a tener una boleta presidencial, como se puede ver en pantalla, en la cual, a través de la cual vamos a estar escogiendo, vamos a estar votando por los representantes del Poder Ejecutivo. Tenemos 6 candidaturas presidenciales, 3 que comprenden un partido que personifica y varios partidos aliados,
y otras 3 candidaturas presidenciales que tienen candidaturas propias, o sea, partidos que van con sus propias candidaturas, 6 presidenciales. También vamos a disponer de una boleta senatorial en el ámbito local, una boleta senatorial a través de la cual se van a escoger precisamente los senadores y senadoras de la República. Con esta misma boleta se estarán escogiendo también los representantes al Parlacén. Ahora bien, estos representantes al Parlacén no figuran en la boleta senatorial, sino que estarán representados en un cartelón que la Junta tendrá bien publicar en cada colegio electoral. Ese cartelón va dentro de la valija y los electores, los votantes, tendrán la oportunidad de verificar los nombres de los titulares y suplentes que presenta cada partido político. Sin embargo, para esos representantes al Parlacén no hay una boleta particular, porque la Ley Orgánica de Régimen Electoral establece en su artículo 92 los diferentes niveles. Y cuando se refiere a la elección de los representantes al Parlacén, establece de manera muy puntual que estos serán escogidos dentro del nivel senatorial. Por eso, la boleta senatorial tiene un encabezado que establece que con esta boleta se escogerán los senadores y senadoras y también los representantes ante el Parlamento Centroamericano. Escúchame, Mario, Parlacén. Tú estás diciendo que habrá un cartelón adicional con los nombres de los aspirantes al Parlacén. Así es. Entonces, en algún sitio visible, tú vas y buscas, me gustó este nombre, y ahí puedes votar. Exactamente. Sin embargo, es importante destacar que esos nombres, esos partidos están asociados a esa boleta senatorial. Y esos candidatos al Parlacén están también asociados, están reglamentados por un régimen de alianzas. Alianzas que están precisamente plasmadas en esta boleta senatorial. No, usted no tiene la oportunidad de votar por el candidato a senador de un partido y por representantes al Parlacén de otro partido, porque en este caso serán conjuntamente elegidos en la misma boleta y obedecerá a un mismo régimen de alianzas. Por eso, el legislador lo que hizo fue resaltar la figura del candidato senatorial o del nivel senatorial y establecer que con los votos de este nivel, porque ahí es que está la diferenciación, con los votos del nivel senatorial serán escogidos los representantes al Parlacén, con los votos de este nivel. Y por eso la Junta Central Electoral tenía que incluir en el encabezado de esta boleta senatorial que con ella se escogen también los representantes al Parlacén. Y eso es muy, muy importante, y ya usted, don Nelson, lo ha señalado, que se trata de una lista cerrada y bloqueada, es decir, es una lista que ha establecido el partido, que también incluye un orden en el cual serán asignados los escaños que obtenga el partido, y esos escaños serán ocupados en función de la lista de representantes al Parlacén. Pero no hay una votación exclusiva para ellos, no, por el contrario, ellos resultarán de la votación obtenida por los partidos en este nivel senatorial. Por último, en el ámbito local, tendremos una boleta, una tercera boleta, y es la boleta de las diputaciones. Con esta boleta se escogen los diputados de las provincias, los diputados ante el Congreso Nacional, representantes de las provincias, y también se van a escoger los diputados nacionales por acumulación de votos. Sin embargo, estos diputados nacionales no figuran como tales en esta boleta, sino que estarán contenidos en una lista o en un cartelón que también se publicará, se colocará en cada colegio electoral. Sobre esta boleta, nosotros tendremos un formato para cada demarcación. Por ejemplo, en este formato educativo se pueden ver las imágenes de 6 candidaturas, las siluetas de 6 candidaturas. Si nos vamos a cada recuadro, observamos que hay 6 siluetas en cada partido. Sin embargo, esto es un modelo educativo porque en aquellas provincias o circunscripciones donde solo se escojan 2 diputados y diputadas, pues solo aparecerán esas 2 fotografías. Donde se escojan 3, aparecerán 3 fotografías, y así sucesivamente
hasta completar la cantidad de representantes a los que tiene derecho esa demarcación. Esto es solo una boleta educativa demostrativa. Este formato en tamaño de 11 por 17, 11 pulgadas por 17 pulgadas, es común a casi todas las demarcaciones. Nosotros tenemos una división política que en el nivel presidencial abarcará el Distrito Nacional y las 31 provincias, incluidas dentro de estas sus respectivos municipios. O sea, la boleta presidencial es común a todas las demarcaciones. La boleta senatorial, que será una para el Distrito Nacional, un formato para el distrito y un formato para las 31 provincias restantes, tendrán las candidaturas de cada una de esas demarcaciones. Es decir, son 32 formatos de la boleta senatorial. En el caso de las diputaciones, nosotros vamos a tener 45 formatos diferentes en términos de las candidaturas. 45. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escoger diputados en esas 31 provincias y el distrito, pero además hay 6 provincias, incluido el distrito, que se subdividen a su vez en circunscripciones electorales. Y por cada una de estas circunscripciones también estaremos escogiendo diputados. Ahora bien, hay una situación que es transparente para los electores, algo que llamó la atención ahorita a don Pablo Macchini, y es la presencia, la utilización de una boleta de una mayor dimensión. Una sábana. Esto decía don Pablo que se trata de una sábana. Miren aquí, hay dos... Una sabana, que es peor, las sábanas son más chiquitas. Es una sabana, la sabana. Nosotros tenemos, para el nivel de diputados, vamos a utilizar 2 boletas diferentes, pero eso no genera ninguna confusión en el electorado, porque al ciudadano como votante se le van a entregar 3 boletas, 3, presidencial, senatorial y de diputados, 3. Ahora bien, dependiendo la demarcación, esta boleta de diputados variará de tamaño, dependiendo la demarcación. Y solo en 5 demarcaciones a nivel nacional vamos a utilizar una boleta de mayor tamaño. Estas demarcaciones son la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde se escogen 7 diputados y diputadas. Está la circunscripción, vamos a tener también la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, donde se escogen 11 representantes, y asimismo vamos a tener también boletas de esta dimensión en la circunscripción 4 de la provincia de Santo Domingo y en la circunscripción 6 de la provincia de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo Oeste, que es la circunscripción 4, y Santo Domingo Norte, que es la circunscripción 6. Y de igual manera vamos a tener una boleta de este tamaño en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, circunscripción 1 de Santiago. Solo en esas 5 demarcaciones tendremos este tipo de boleta de mayor dimensión. En las demás, es decir, en las 40 demarcaciones restantes, vamos a utilizar la boleta de diputados tradicional que hemos utilizado en los procesos anteriores. Y repetimos, esta situación no genera ninguna confusión para el electorado, porque cuando usted llegue a su colegio electoral, le van a entregar sus 3 boletas, una para cada nivel de elección. Y algo muy importante, cada boleta de estas es diferente. Cada boleta de estas representa un nivel de elección distinto. Es decir, los votos que son obtenidos por un partido en el nivel presidencial solo le servirán para precisamente las candidaturas de ese nivel presidencial. Los votos emitidos en las boletas senatoriales solo serán válidas para los candidatos y candidatas del nivel senatorial. Y los votos que son emitidos en las boletas de las diputaciones solo serán válidos para los candidatos y candidatas de ese nivel de diputaciones. En resumen, los niveles de elección son independientes unos de otros. Hay personas que tienen la confusión o la falsa creencia de que con la boleta senatorial se puede ayudar a al nivel de diputaciones, y no es así. Los
los candidatos, el candidato presidencial electo y vicepresidencial electos serán el resultado de los votos emitidos solo en el nivel presidencial, solo en el nivel presidencial. Los senadores y senadoras electas a nivel nacional, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, resultarán electos de los votos emitidos solo con esta boleta, la senatorial. Y los diputados y diputadas a nivel nacional serán electos solo a través de la boleta de diputación. Reiteramos, son 3 boletas diferentes que representa cada una un nivel de elección diferente. En el caso del exterior, para terminar con el uso de las boletas, nosotros vamos a tener 2. La boleta presidencial, claro está, porque el nivel presidencial también se vota por el nivel presidencial en el exterior, en las 3 circunscripciones del exterior, y tendremos una segunda boleta para el exterior, que es la boleta de representantes de diputados del exterior. Y este formato y esta boleta tiene 3 formatos diferentes que comprende a cada una de las circunscripciones. Por ejemplo, aquí tenemos un formato educativo que presenta 3 fotografías, porque en la circunscripción 1 del exterior, que comprende los Estados Unidos, excepto la Florida, se van a escoger 3 representantes. Ya las boletas de las circunscripciones 2 y 3 tendrán la fotografía de tendrán solo 2 fotografías por partido o alianza de partidos, con una distinción respecto de las boletas de diputaciones locales. Aquí se va a ejercer el voto preferencial, es decir, aquí en el ámbito local nosotros vamos a votar en la fotografía de un candidato o candidata, solamente una fotografía. En el exterior, aun cuando aparecen las fotos de los candidatos y candidatas a diputados, son 7 en total, divididos en circunscripciones, como ya hemos dicho, aun cuando aparecen las boletas en las diputaciones del exterior, no hay voto preferencial. Es decir, en el exterior, cuando usted vota por un diputado, está marcando por la lista completa que ha presentado ese partido. Y entonces lo que se procede es hacer una adjudicación de escaños a partir de la votación total en esa demarcación. Se emplea el método de Hond para determinar los escaños que gana cada partido, y para determinar los candidatos y candidatas ganadores se apela al orden de la lista que ha presentado el partido. Repetimos, en el exterior no hay voto preferencial, y aunque aparecen las boletas, las fotografías de los candidatos y candidatas, allí no se ejerce el voto preferencial, sino que se vota por la lista completa de candidaturas. Mario, muchas gracias. Antes de irte, los primeros resultados van a ser los del nivel presidencial y la hora del primer boletín. Bueno, la Junta Central Electoral ha dispuesto que los resultados se vayan escaneando en el mismo orden que se van escrutando en el colegio. Es decir, primero el presidencial, primero el nivel presidencial, luego el nivel senatorial y por último el nivel de las diputaciones. Ese va a ser el orden en el que vamos a hacer el escrutinio en los colegios y luego a ir a escanear los resultados. Respecto de la hora de la emisión de los boletines, se ha pautado precisamente que unas 3 horas después de transcurrido el escrutinio, o cuando se tenga ya el 20%, es decir, las mismas disposiciones que hubo para marzo del 2020, para las pasadas elecciones municipales, se mantienen para las elecciones de julio, solo que en vez de hacerlo en 2 horas, después del cierre de las votaciones, hemos subido 1 hora más por efectos de que ya vamos a tener 4 escrutinios. Sin embargo, la estructura como tal sigue siendo la misma que se empleó en el mes de marzo, en las pasadas elecciones municipales. Muchísimas gracias. Gracias a don Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. La verdad es que son palabras sumamente útiles, que uno agradece mucho, porque eso es lo que queremos: información, información, información. La Junta Central Electoral está en su asunto. Muchísimas gracias, don Mario. Muchas gracias a ustedes. Continuamos.